Bueno, mientras no sé si se sumó alguien recién, por las dudas comentamos que vamos a recompilar un poquito lo que fuimos trabajando en la clase pasada y vamos a abrir algunas consultas, algunas dudas que tengan y vamos a repasar análisis de los materiales. No anda el micrófono, dicen los compañeros. Si quieren mandar audio por el grupo de WhatsApp que tienen y Claro. se los transmitimos. Ahí solo me dice, sí, no se escuchan las compañeras. Quería consultar, puede ser para otro momento si hay tutores disponibles en la cátedra. Lo que te recomendamos es que escribas a la cátedra en general, comentando intereses, temas, o a quien sea, que si conocen compañeros que están interesados en preventiva, en hacer tutoriales por docentes de la cátedra que escriban mandando un poco de los temas, porque no todos trabajamos sobre los mismos temas y está bueno ir repartiendo, ir mostrando intereses y lo comunicamos a la cátedra. Siempre depende de la disponibilidad, ¿no? De Sí. cuántos tengamos cada una en determinada etapa. Y además que un criterio es que haya cursado preventiva también, digamos, como ese primer criterio importante para que, digamos, conozcan cuáles son nuestras miradas, perspectivas y posibilidades de acompañamiento pedagógico de la tutoría. Bien, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda de cualquier tipo? Bueno, estamos abiertas a cualquier duda. Arrancamos un poquito entonces, Ro, con eso que habían pedido la última vez. ¿A dónde dicen escribir algún mail? Sí, eh, preventivauva@gmail.com, ese seguro, y hay otro que es .psi.uva.ar. En un ratito lo busco y lo paso, pero ese llega seguro. Eh, Hay otro de la Facu. Bueno, la otra vez habían comentado que les podría servir, lo vamos a repasar un poquito así rápido porque ya lo estuvimos comentando y más que nada para que lo tengan de machete. eh, Cómo darle una estructura posible a la tesis, cómo organizarla, qué cosas no deberían faltar más o menos, o en qué orden posible pueden ir las cosas. Esta es una posibilidad, no es algo rígido, no es algo que deba estar sí o sí. Son sugerencias y siempre cada cosa se tiene que trabajar junto, el tutor o la tutora, con la que estén laburando ustedes, ¿sí? Recopilando, esto se lo vamos a mandar, así que lo vamos a pasar un poquito rápido, porque ya son cosas que ya fuimos viendo, pero en principio tener en cuenta que se puede dar una introducción donde se da un primer acercamiento a la temática, introducir la relevancia del problema que van a investigar, generarle algo de interés a la persona que les va a leer, plantear algunos antecedentes sociales, algunos eventos muy relevantes que hayan sucedido en el último tiempo, algunas informaciones estadísticas que se pueden producir tanto a nivel estatal como algunas organizaciones. Luego pasar a lo que sería la parte más contundente, digamos, que puede ser o el marco teórico, puede ser el estado del arte. Esto hay gente que lo pone antes, hay gente que lo pone después. Pero si van por el marco teórico, no se olviden de plantear en principio una perspectiva, que esta cátedra suele ser la perspectiva de la psicología preventiva, la psicología clínica, la salud colectiva, los estudios más del corte psicosociales. eh, que son conceptos, digamos, más abstractos, más epistemológicos, desde el cual leemos la realidad, desde el cual vamos a construir los problemas que vamos a estudiar, y luego pasar también a conceptos que sean más tangibles, conceptos que podamos ver en la realidad a través de las entrevistas, a través de las observaciones, vamos a ver representaciones, vamos a ver discursos, vamos a ver prácticas que sean más bien tangibles, que podamos observar en lugar de estructuras más macro. Es importante que estén todos los conceptos que vayan a ser estudiados en los objetivos, ¿sí? Así como los que piensen que pueden llegar a encontrarse más adelante,
para el análisis, ¿sí? Y pueden añadir un apartado histórico sobre la cuestión, ¿sí? Hacer un repasito sobre cómo se construyó el problema socialmente hasta ahora, así como un apartado de normativas y de políticas públicas que estén asociadas. Luego, bueno, como habíamos comentado, el repaso del estado del arte son, de forma resumida, algunos artículos académicos y científicos que estén bien vinculados a la temática y muchas veces recuerdan que quizás planteamos de manera general, el marco teórico quizás se vaya más en textos conceptuales, en textos más de libros, si se quiere, mientras que el estado del arte son más investigaciones, con más contenido empírico, digamos, con conclusiones más de corte que van hacia a estudiar el campo, ¿sí? Tratamos de que sean investigaciones más o menos recientes y más o menos cercanas, ¿sí? Y está bueno plantear también cosas que no se han investigado hasta el momento, a partir de lo que encontramos nosotros, ¿no? Ahí puedo un detalle. Se Ujú. recomienda que sean los... ¿Se escucha bien? ¿No? Sí, sí, se escucha, se escucha. Se recomienda que sean los últimos 5 años de las investigaciones producidas en los últimos 5 años y todas los links que le mandó Alexis la semana pasada les va a ayudar para buscar. Sí, gracias. Capaz, si van a estudiar sucesos de pandemia, bueno, a partir de pandemia y no tanto más atrás, pero bueno, Claro. que sean del último tiempo sobre todo. Bueno, la cantidad dijimos que depende siempre de la profundidad que se le dé al problema, de cuánto se haya desarrollado, no solo ustedes, sino la comunidad entera que haya estudiado el tema, ¿sí? Quizás hay problemas que nos encontramos con 3 artículos, 4 artículos y nada más. Hay otros problemas que fueron estudiados con mayor contundencia y bueno, hay que resumir un poquito más. Luego, antes de pasar a los objetivos, está bueno siempre poner un parrafito, 2 parrafitos o 3, recopilando lo que fuimos estudiando hasta ahora. Recuerden que esta es la parte, el marco teórico, el estado del arte va a ser de varias páginas, ¿sí? Está bueno recopilar para que la persona que lo lea vuelva a recordar de qué estamos hablando y para qué fuimos recopilando todo esto que fuimos produciendo hasta el momento. Está bueno recordarle a la persona cuál es la relevancia tanto social y práctica como la relevancia teórica de este problema que vamos a introducir, ¿sí? Y al finalizar este apartado podemos plantear estas preguntas de investigación que van a guiar un poquito lo que vamos a ir trabajando más adelante, ¿sí? Podría decirte que la finalidad en cuanto a estructura de la tesis es responder de alguna manera a estas preguntas o llegar a la conclusión de que no se pueden responder, si es que no se puede. Luego plantear los objetivos, ¿sí? Esto es muy importante, objetivos general, puede ser un objetivo general o 2, y objetivos específicos. Recuerden que los objetivos específicos no pueden exceder, ¿sí? En cuanto a su naturaleza, no pueden exceder al objetivo general, ¿sí? Deben estar contemplados, son aspectos o matices o puntos de vista dentro del objetivo general, ¿sí? Y recuerden usar verbos que sean acordes a lo que van a llegar a investigar, ¿no? Acorde al diseño, acorde a sí, dale. No, sí, y al tiempo que le van a dedicar a la investigación. Recuerden que la investigación de ustedes es una tesina de grado, por lo cual, bueno, los objetivos tienen que ser acotados, no pueden ser una lista enorme de objetivos, porque los tiempos no dan. Y una cuestión también importante a considerar, que los objetivos son claves después a la hora de ustedes pensar las entrevistas, si van a hacer entrevistas o la intervención. Toda la guía de entrevistas, si hacen una guía de entrevistas y los procesos de intervención, la observación participante, si hay, o observación simple, van a tener que estar vinculados a esos objetivos que yo me planteé. Eso sumamente es sustancial. Eso. Ahí me metí. Sí, sí, genial, sí, totalmente. Por más que, bueno, veamos que se le puede preguntar un montón de cosas a la persona que vamos a entrevistar, está bueno hacer énfasis en, Claro, claro. a no ser que, bueno, la entrevista se vaya desarrollando para un lado en el que mientras estamos entrevistando nos damos cuenta que tenemos que reconstruir un poquito ese objeto, Claro. como habíamos comentado, que se puede dar cierta flexibilidad, pero
Pero bueno, lo importante es que si vamos a entrevistar a un referente de la institución, quizás no le preguntemos sobre todos sus trabajos habidos y por haber, sino que si nos interesa el trabajo que hace esta institución, hagamos énfasis en eso, por más que sea una figura relevante en muchos campos. Pero bueno, lo importante es no perder de vista esos objetivos que nos planteamos al principio, que podemos ir construyendo con cierta flexibilidad, por supuesto. Bueno, luego recuerden que los supuestos de investigación son lo que son el equivalente, digamos, a lo que las investigaciones cuantitativas se plantean como hipótesis, ¿sí? Los supuestos de investigación son lo que creemos de alguna manera o pensamos que se puede llegar a encontrar, ¿sí? No es algo que vamos a contrastar empíricamente ni estadísticamente, sino que eso sobre todo nos va a servir para ver cuáles son nuestras ideas preconcebidas antes de ir al campo, ¿sí? Bueno, para el apartado metodológico, estos sí son varios aspectos, quizás no es un apartado súper largo, pero como vieron con Ross, son varios ítems, digamos, que pueden ir incluyéndose, sobre todo de manera justificada, ¿no? Preguntándose por qué elijo lo que elijo, ¿sí? En primer lugar, el diseño de investigación, ¿se acuerdan que hay diversos niveles, exploratorio, descriptivo, correlacional, experimental? Recuerdan que siempre, bueno, casi siempre desde la perspectiva más cualitativa vamos a trabajar sobre estudios más exploratorios o descriptivos, por eso son más situacionales, ¿no? Más territoriales, son casos más específicos, no son tantas generalidades, sino que son casos más particulares. Luego el tipo de investigación. Hay una cuestión pequeña. Sí. Hay un diseño que es el comparativo también, que se puede tomar, que a veces ustedes, haciendo la tesina, también se reenganchan y dicen, quiero comparar, me parece bárbaro comparar dos temas, porque, no, y digamos, ahí te estás metiendo en una cosa que es mucho más compleja. Nosotros, en general, para las tesinas, como los tiempos son cortos, bueno, no recomendamos ese tipo de trabajo, recomendamos más un estudio exploratorio, ¿no? Descriptivo, nada, eso, me parece como para ya decirles, si están pensando en comparar dos cosas, bueno, puede ser, digamos, si es una cosa muy acotada, pero les recomendamos, por lo menos yo recomiendo, no sé, ¿no? Pero sí, que sea algo más acotado. Sí, Yo sí. me mando. Sí, bien de caso, tan, tan ambicioso. Bueno, después del tipo de investigación, recuerden que mayormente trabajamos desde la investigación cualitativa, aunque si van, por ejemplo, a un libro de Marisa Montero que habla sobre el método de la psicología social comunitaria, ella les va a decir que los métodos cualitativos y cuantitativos se pueden combinar tranquilamente. ¿Cuál es el problema? Que al trabajar de manera mixta, a veces necesitamos tanto profundidad y especificidad como generalidad. Entonces vamos a necesitar entrevistas a profundidad de ciertos casos y también vamos a necesitar un montón de casos para hacer cálculos estadísticos. Y vamos a necesitar lo más contundente de ambos diseños. Así que tampoco les incentivamos un montón a los diseños mixtos o a los diseños cuantitativos, ¿sí? Pero lo importante es plantear por qué. ¿Por qué planteamos una investigación cualitativa? ¿Cuál es la relación con ese objeto de estudio? Bueno, muchos autores plantean que desde la perspectiva cualitativa, bueno, lo que estuvimos trabajando en la clase anterior, ¿no? Podemos estudiar procesos más psicosociales, procesos más dinámicos que tienen que ver con las especificidades del territorio, procesos que se dan de manera histórico, social, económico, político, que se plasman en realidades microsociales, ¿sí? Justificar de alguna manera por qué elegimos ese encuadre. ¿Querés agregar algo, Roy? Bueno. No, nada, eso, digamos, como la importancia también de trabajar en el caso de preventiva de nosotros con la percepción de los sujetos y de las sujetas. Una dimensión que en general desde las ciencias más positivistas es despojado eso. No, nosotras rescatamos esa importancia y esto, digamos, que estos estudios cualitativos como posibilidad se llama, digamos, en general triangulación metodológica. Cuando hacemos una triangulación y utilizamos las dos dimensiones, las dos cuestiones, tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Por ejemplo, en nuestro caso, otro diseño importante es el diseño de investigación participativa, donde ahí es rico también trabajar con la triangulación, porque vos además de trabajar, por ejemplo, si trabajás en salud,
con la comunidad, en entrevistas en profundidad, con talleres, digamos, ahí tenés una multiplicidad de técnicas que utilizás, o historias de vida, y puedes tomar un cuestionario para saber la percepción de la comunidad sobre la situación de salud, digamos, se enriquece. El problema acá que tenemos, cuando hacemos una tesina, que los tiempos son acortados, que si trabajas en DIAP tenés que también trabajar los objetivos y construir los objetivos con la comunidad, la producción, digamos, la intervención misma y sobre todo la producción y sistematización de la información. Nosotros, tanto Alexis como yo, formamos parte del UBACIT, que ya lo dijimos, ¿no? Ya lo dijimos varias veces, pero trabajamos desde nuestro UBACIT, que lo dirige la profesora Graciela Saldúa, con investigación acción participativa, pero son proyectos de 3 años como mínimo. Bueno, ahora estamos en uno que no sé cuántos años ya que estamos, pues nos agarró la pandemia, perdí la cuenta, pero son procesos, digamos, y además somos un equipo consolidado de varios compañeras y compañeros, compañeros. Por ejemplo, tomábamos cuestionarios de burnout a trabajadores sobre los que también trabajábamos en intervenciones. Pero bueno, eran muchos casos y se podía. En este caso, con tranquilidad. Luego se puede definir el universo poblacional, ¿sí? Cuáles son todos los actores del universo que están de alguna manera definidos en esta problemática. Por ejemplo, si voy a trabajar con chicos y chicas en situación de calle, bueno, el universo va a ser eso. En cambio, la muestra es dentro de ese universo cuáles son los sujetos y sujetas que voy a poder contactar de alguna manera y con los que voy a poder trabajar en esta investigación, ¿sí? Es importante definir cuáles son los criterios sobre los cuales convoco o me puedo acercar a esas personas, tanto en el número como en, voy a objetivar a las personas un poquito, en la calidad de personas o las características de la población con la que trabaje, ¿sí? Está bueno definir por qué yo elijo a esas personas y por qué puedo llegar a descartarlas si por determinada razón o circunstancia debo descartarla después de haber tomado una técnica, ¿sí? Por ejemplo, la accesibilidad. Por ejemplo, uno puede tener, digamos, ideas súper interesantes de entrevistar a sujetos y que la muestra sea súper interesante, pero no tenés acceso a esa muestra. Entonces ahí la accesibilidad es clave. Sí, y también se puede descartar luego, ¿no? De haberse contactado, por ejemplo, si una entrevista no produjo la suficiente información o se cortó en el medio, o debemos preservar de alguna manera a esa persona por un resguardo ético de no publicar una información que es valiosa o que le puede afectar de alguna manera a esa persona. O luego, bueno, ¿qué tipo de muestra es? ¿Intencional o no intencional? Generalmente casi siempre vamos a trabajar con muestras intencionales. Las no intencionales son cuando uno se encuentra con la persona de manera accidental. Por ejemplo, entrevistando en la calle o cuando se plantean, por ejemplo, cuando se hace la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, que ahí se plantean también muestras probabilísticas en las que el Estado de alguna manera calcula cuál es la probabilidad representacional de la persona dentro de una comunidad. Pero bueno, como decíamos, desde esta perspectiva no vamos a trabajar de esa manera, sino que vamos a buscar comunidades en particular, entonces vamos a trabajar con muestras no intencionales y no probabilísticas, intencionales y no probabilísticas. Bueno, eso que hablábamos, cuál es la viabilidad para llegar a esa muestra y cuál es el criterio de cierre una vez que me contacté con las suficientes personas. Como habíamos comentado, un criterio puede ser la saturación, cuando se producen demasiados datos ya que empiezan a ser muy parecidos, que empiezan a haber discursos muy similares. Ahí, bueno, ya es una buena hora para cerrar, ¿sí? No es tan importante el número de personas, sino la calidad de los datos que se producen en ese proceso. Bueno, luego, como habían comentado la clase pasada, qué técnicas se utilizaron, ¿sí? Qué herramientas se fueron utilizando para recolectar los datos y también por qué resultan adecuadas para producir ese tipo de datos. Puede ser un criterio, puede ser el tipo de actividad que vamos a observar o analizar o nos vamos a acercar de alguna manera, ¿sí?
Generalmente vamos a trabajar con entrevistas y le podemos añadir alguna otra técnica como la observación, el registro, etc. ¿Cuáles son las unidades de análisis? ¿Cuáles son esos objetos, procesos, sujetos sobre los cuales vamos a centrar el análisis nosotros? ¿Cuáles son las fuentes primarias y secundarias? Las fuentes primarias son las que producimos de alguna manera nosotros el proceso, ¿sí? Que tomo yo la entrevista, por ejemplo, y la fuente secundaria, por ejemplo, es un informe que publicó algún organismo y bueno, yo lo uso como material de investigación, pero es una fuente secundaria que la produjo otra persona. Eh, Luego podemos aclarar cuál es el procedimiento, cómo nos contactamos con las personas, cuáles fueron los pasos a seguir, de qué manera fuimos comentándole a la persona lo que iba a suceder, qué hicimos con ese material, cómo lo plasmamos de alguna manera, cómo lo vamos a organizar. Ahora dentro de un ratito vamos a ver cómo se produce ese análisis, ¿sí? Y qué herramientas usé. Luego, qué estrategia de análisis, cuál es el paradigma bajo el cual vamos a interpretar estos datos. Recuerden que ahí estuvo poniendo un cuadrito. Y cuáles son las categorías que voy a usar, ¿no? Se pueden utilizar categorías a priori o categorías emergentes. ¿Sí? Bueno, creo que lo va a trabajar después, ¿no, Ro? Eso. Bueno, entonces no me meto tanto. Eh, Eso hasta ahí la metodología. Luego está bueno agregar un apartado ético, ¿sí? Sobre cuáles fueron esas dimensiones éticas a contemplar en el proceso de investigación, de qué manera construimos ontológicamente y éticamente a ese sujeto que nos va a dar información acerca de su vida, cuál es el consentimiento que pedimos obviamente siempre tenemos que acercarnos de manera ética y pedir un consentimiento y aclarar para qué se va a usar la información. Puede ser escrito o verbal. En el caso, por ejemplo, si vamos a trabajar con chicos muy pequeños, está bien pedirle un consentimiento verbal porque hacerle firmar algo no tiene tanto sentido, pero lo importante siempre es que la persona, sea quien sea, entienda de alguna manera qué va a pasar con su información, por qué no está dando lo que nos está dando y para qué va a servir. ¿Sí? Es preferible que nos dé un consentimiento verbal bien cargado de información antes que una firmita sin saber qué está pasando. Cómo se cuida la confidencialidad y el anonimato de las personas y si se puede hacer una devolución. También está bueno aportar de alguna manera cuál fue nuestra implicación en este proceso, ¿sí? Cuál es nuestra vivencia ahí subjetiva en este proceso que nos convoca a estudiar esta situación y que simboliza para nosotros para evitar cuestiones que pueden llegar a tergiversar algunas informaciones o reconocer también desde la perspectiva cualitativa que siempre la subjetividad del investigador está y que se juegan afectos y se juegan representaciones. Luego lo que sería, bueno, hasta acá, hasta este apartado, ¿sí? Es lo que llamamos como la nota 2, ¿sí? Que es el diseño, ¿sí? Es el proyecto que vamos a entregar. Luego pasamos al análisis de los resultados, que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Con cómo se analiza esa información que producimos, ese armado de categorías, cómo se articulan con los recortes de entrevistas o de observaciones, y cómo se articula con esos conceptos teóricos que se desarrollaron anteriormente. ¿Sí? Este apartado obviamente va a ser un poquito más largo porque va a tener bastante contenido empírico, va a tener mucho relato, mucho discurso, nuestras investigaciones. Y luego para cerrar las discusiones o conclusiones, como quieran llamar, discusiones se puede plantear algún diálogo más. Y se trata capaz de un resumen de esos resultados que fuimos analizando previamente, ¿sí? Darle alguna otra vuelta de tuerca. ¿Sí? Tratamos de alguna manera de dar respuesta a esa pregunta de investigación y esos objetivos que nos planteamos hace rato. Se puede plantear un diálogo con algunos textos o investigaciones previas que fuimos definiendo, plantear limitaciones en el estudio, presentar interrogantes y proponer nuevas líneas de investigación para que una vez que cierran ustedes, otra persona tenga ganas de seguir por el camino que fueron desarrollando ustedes. Y bueno, después la famosa bibliografía con normas APA que nos estresa tanto y ordenadas ahí alfabéticamente y con buena organización. Se puede incluir obviamente un anexo, traten de que no sean demasiado largos, que si son anexos, que sean cosas que fueron produciendo ustedes, no meter por meter, porque quizás
es información que está de más, pero bueno, hasta ahí. Después esto se lo vamos a enviar, ¿sí? Así lo tienen de machete y pueden consultar lo que quieran, lo que gusten. Perdón, una pregunta. Sí. En el anexo, ¿tendrían que ir las desgrabaciones de las entrevistas o las desgrabaciones de las entrevistas no irían a ningún lado, digamos, quedarían con nosotros? Porque ahí se haría un anexo bastante extenso, digo, que acabas de mencionar que Sí. no. No sé no sé si está bien mi mirada. Consultado que digas vos, Ro, también válido, pero a veces yo no recomiendo mucho poner las grabaciones de las entrevistas porque suelen haber datos muy personales también en algunas situaciones. Hay quienes lo hacen, hay quienes no. A mí muchas veces no me gusta por ese tema, ¿no? Porque uno hace recortes de una entrevista y a veces por fuera se trabajan otras cuestiones que quizás vulneran un poquito la confidencialidad, pero no sé, Ro, ¿qué pensás? No, yo pienso igual, a mí me parece que no es necesario poner las investigaciones. Lo que sí se puede poner en anexo son imágenes, ¿no? Que también pueden ayudar a repensar la investigación, también, digamos, teniendo en cuenta la confidencialidad y demás. Pero hay un tema que también se puede poner como anexo en la investigación, que es el cuadro, digamos, que se trabaja un poco con las categorías de análisis y los verbatis de las personas, también, porque puede ser, digamos, no es imprescindible, pero algunas investigaciones lo contemplan, ¿no? Que da cuenta también del proceso de cómo vos fuiste generando esa sistematización con los resultados. Y sobre todo te muestra, ¿no? Es algo bien ilustrativo, está bueno. Es muy ilustrativo. Sí. Pero en las tesis más de maestría, de doctorado, no sé, en una tesina también, igual lo tenés hecho porque como es un trabajo muy manual o cualitativo, va a estar en tu síntesis. No sé si tu tutor te lo recomienda. Yo lo recomiendo, por ejemplo, porque eso te ayuda a organizar los datos. Pero bueno, nada, es. Bueno, hasta acá, ¿alguna otra consulta, alguna otra inquietud? Se lo mandamos. Quedó más o menos clara esa estructura. Hay una Sí. cuestión, que esto es lo que trabajó recién Alexis, es muy importante. Porque en general no sé la experiencia de Alexis, pero mi experiencia es que muchas veces ustedes llegan ya pensando en la entrevista. En ir a entrevistar a tal persona tal día, ¿no? Y todavía no tenés hecho este trabajo. Y este trabajo, que si bien es un trabajo que es una instancia formal para presentar a la facultad como primera parte, es una instancia que es necesaria para nosotros encuadrarnos en lo que vamos a hacer. Es como nuestra guía, ¿no? Importante. Ahí ya bajamos el marco teórico, pensamos en los objetivos. Digo, es muy importante este primer momento, aunque parezca, ¿no? Medio tedioso y no, es que después lo van a ver a precut, después se van a dar cuenta de lo importante que fue el trabajo de este trabajo. Incluso como hay límites de páginas, por ejemplo, para el marco teórico, para el estado del arte, uno en general el primer momento del trabajo haces más, escribís más. Eso yo siempre recomiendo, no lo desechen, ténganlo, porque después te puede servir para el trabajo de análisis de resultados. De eso, ese material siempre sirve si se excedan. Eso. Pues dicen eso que quizás a veces parece re desgastante en la escritura, pero pensemos que el análisis de resultados va a depender de una técnica. Esa técnica, por ejemplo, la entrevista va a estar basada en qué queremos buscar. En qué queremos buscar va a estar basada en objetivos. Esos objetivos tienen que contener conceptos teóricos. Y esos conceptos teóricos tienen que estar bien definidos en el marco teórico. ¿Sí? Y esos conceptos van a estar basados en una pregunta de investigación que vamos a ir construyendo de a poquito. Entonces, si bien podemos ir y volver, ir y reconstruir, no está bueno mandarse de una a entrevistar por las dudas, sino hacer ese pasito previo de definición del proyecto. Bueno, pasamos, ¿querés, Rob, a la otra parte? Sí, no, Dale. ahí te comparto el PowerTool. Sí, sí, por fin. Dale. Dame un segundito. Sí.
habíamos quedado... No. Decime si es acá, creo. Sí. Bueno, ¿Esto lo dimos? no recuerdo, a ver, acá Ahí había... está. No, uno arriba, vamos por los pasos. Ok. Bueno, una cuestión, también a decirles, ayer me olvidé, pero les tenía que decir una cosita. Bueno, no sé, después me voy a acordar. ¿Qué era? Bueno, ahí me quedo con la intriga. Bueno, nada. Esto, algunos pasos que son sustanciales cuando hacemos trabajo cualitativo, ¿no? Investigaciones cualitativas. Eso, que ya me acordé, porque tiene que ver con esto. Hagan también el ejercicio de las 8 preguntas, eso ayuda muchísimo. Eso, lo primero que tienen que hacer, la primera sugerencia, que piensen en ese ejercicio que trabajamos la vez pasada. ¿Esto de Power queda? Lo vamos a compartir. Sí, ¿no? Está en la clase también, pero grabada, pero bueno, nada. Bueno, nada, eso. Toman de referencia las 7, 8 preguntas, háganselas. Eso los ayuda un montón, van a ver. Después me van a matar, pero no les encuadra. Pero entonces, el primer paso es seleccionar el tema de interés. ¿Qué tema me interesa analizar? Y el interés, la pasión, no sé, las ganas de hacerlo sustancial, ¿viste? Porque puede ser un tema súper interesante, no sé, la vejez, ¿bien? Y los procesos de subjetivación en la vejez, que es buenísimo, ¿no? Es un tema sustancial para el campo de la salud también, ¿no? Todo lo que implica. Pero bueno, quizás no te convoque eso. Por ejemplo, ¿no? Te convocan otros temas. Los temas que te convocan, que te gustan, es importante anclarse en eso. Entonces, el primer paso en una propuesta de investigación es seleccionar el tema que necesita ser investigado, también que tenga relevancia para la investigación. El paso segundo es presentar el contexto del problema, ¿no? ¿En qué contexto histórico-social se da? ¿Qué producción de conocimiento hay respecto al tema en el contexto, digamos, que yo me anclo, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el psicoanálisis, hay un montón de producciones. No es lo mismo el contexto hoy para pensar el psicoanálisis, ¿no? Hoy el psicoanálisis tiene un montón de interpelaciones sociales, que hacen a repensar esto, qué distancia hay entre aquello que, ¿no? Freud construía desde su práctica, la teoría, que digamos no es que la dimensión práctica fue sustancial. Bueno, hoy qué nuevas temáticas, qué nuevos temas de interés y de desarrollo científico son importantes. Esto es muy importante para la validación crítica de lo que se va a investigar, ¿no? Y de lo que ya está investigado sobre el tema. El tercer paso importante es mostrar la importancia del estudio. ¿Por qué es importante el estudio que quiero hacer yo, no? Porque para el campo del conocimiento, por ejemplo, de la psicología social comunitaria, de la psicología preventiva, de la psicología crítica, hoy es sustancial producir ciertos conocimientos, ¿no? Entonces eso es importante, mostrar la importancia, identificar los beneficios que eso va a traer al campo de la psicología, por ejemplo, ¿no? El cuarto paso es definir los conceptos, ¿no? ¿Qué conceptos, qué núcleos conceptuales voy a utilizar, ¿no? Entonces, nada, eso es importante trabajarlo desde un primer momento, tenerlos claros para evitar errores. El quinto paso son qué metas me propongo a través de la investigación, ¿no? ¿Cuál es el propósito que quiero lograr con la investigación que quiero hacer? Y esto es lo que también de alguna manera decía, hoy trabajábamos con Alexis, la importancia de pensar el problema a investigar en forma de pregunta. La dimensión de las preguntas también es importante para centrarnos en un fenómeno particular. Y pasamos a la otra filmina, si nos queda un rato, voy rápido. Otra de el punto 6 es también decidir el paradigma con el que voy a investigar, ¿no? La investigación cualitativa tiene un énfasis muy importante en los conceptos dinámicos, holísticos, tanto individuales de la experiencia humana, pero también colectivos, ¿no? Recuperando la dimensión entre lo individual y lo colectivo. Intenta capturar aspectos en su totalidad dentro de un contexto específico de quienes estamos, con los que quienes estamos trabajando.
Y el propósito de la investigación cualitativa, esto lo insistimos, ya lo trabajamos la vez pasada, no es la predicción ni el control, sino más bien la descripción, el entendimiento, la comprensión de los procesos. El séptimo paso, que tiene que ver con el paradigma también que vamos a trabajar, nosotros desde psicología trabajamos la dimensión del paradigma de la crítica, del paradigma de la complejidad, bueno, elegir el marco teórico con el que voy a trabajar, seleccionar el método con el que voy a recoger los datos, ¿no? Los instrumentos que voy a utilizar, organizar la recorrida de los datos, esto es sustancial, porque a veces tenemos tanto datos, está todo, bueno, yo soy un poco, no soy tan organizada, tenemos otras compañeras en el equipo nuestro que son más organizados, pero bueno, nada, por eso es importante, quienes ya sabemos que somos medios, tener un registro de campo, poder, digamos, tener las carpetas en la computadora ordenadas y organizar esos materiales que en general en nuestro caso son materiales de entrevistas, por ejemplo, bueno, organizar la dimensión de las desgrabaciones, desgrabar todas las entrevistas es importante y después tenerlas, bueno, organizadas. Eso. Describir el procedimiento de los análisis de datos también, que ahora lo vamos a estar trabajando un poquito, y informar sobre las cuestiones éticas, que ya lo dijo Alexis. Así que pasamos a las otras cuestiones. Esto para nosotros, desde la psicología preventiva, sustanciar la dimensión de las cuestiones éticas. Bueno, las características que definen el análisis cualitativo. Ya nos estamos metiendo en el análisis cualitativo, que para ustedes es muy posterior, va a ser después de que armen el proyecto. Primero pónganse en pilas con armar el proyecto y nada. Primero, tenemos que tener en cuenta que el análisis cualitativo, en general de los datos, es un proceso, ¿no? La dimensión, la palabra proceso sustancial, que es un proceso ecléctico y sistemático, pero bien si es sistemático y tiene que estar organizado y ordenado, no es rígido, ¿no? Como en las ciencias más duras. Una fuente de datos importantísima que se le agrega al análisis la constituye las expresiones, las percepciones, los sentimientos, la experiencia del investigador y de la investigadora puesto también en el análisis de los datos. Esto es importante también, percibir lo que nos sentimos nosotros cuando vamos a un lugar y observamos ciertas cuestiones, o lo que nos pasa en las entrevistas con el entrevistado, digamos. Y es un elemento que también es importante volcarlo al momento de los análisis de datos. La interpretación que se haga de los datos puede diferir de las que podrían... sí, está bien. Las interpretaciones que se hagan de los datos pueden diferir de las miradas de otros investigadores, ¿no? Esto no significa que sea errónea la investigación, sino que, bueno, puede haber diferentes perspectivas sobre el caso estudiado. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, sigamos ahí. Bueno, esta dimensión, yo insisto, que ya lo dijimos, que es lo cualitativo, que es un proceso dinámico y creativo, ¿no? Que se alimenta de la experiencia directa de los investigadores en los escenarios de estudios. En este sentido está re bueno que hagan, bueno, no sé si ahora en la tesina porque es más corto, pero invitarlos a que tengan un cuaderno de campo cuando hacemos el trabajo, sobre todo comunitarios, porque ahí después tenés muchas riquezas y además todas las otras herramientas que no van más allá de las entrevistas y de las observaciones, que pueden ser cartografías, el trabajo, digamos, con fotografía, con imágenes, son todos elementos importantes, pero yo no me voy, y no, ahora nos tenemos que estar más ajustados al trabajo. Bueno, los datos son a menudo muy heterogéneos y provienen, bueno, de muchas dimensiones y muchos instrumentos. También, digamos, esto de acudir a documentos públicos o privados, si trabajamos con organizaciones, con comunidades, es bueno, también son elementos a tomar, que en general también ahí hay una diferencia de las ciencias más duras, ¿no? Reconocer también la producción y la sistematización que muchas veces tienen los propios sujetos, sobre todo cuando trabajamos en psicología comunitaria, es sustancial. La integración en todo este elemento, en toda esta dimensión de los análisis de datos es importante porque da cuenta de la coherencia que tiene esa investigación y permite una visión en conjunto. Ahí seguimos.
Bueno, la organización de los datos, esto es importante. Bueno, la importancia de la organización de los datos y la información, esto de revisar el material, todo el material que tenemos y preparar los datos para un análisis detallado es importante la organización de los datos, de la información, que puede ser, por ejemplo, a través de cuadros, que ustedes se pueden hacer, cuadros manuales, ¿no? Donde podamos trabajar en la categoría y, bueno, todo lo que nos dice la persona sobre eso. Por ejemplo, participación, ¿no? Tengo un objetivo, indagar la participación de los jóvenes de psicología. Bueno, podemos ahí hacer un cuadro y poner participación y poner todo lo que la entrevista nos dice sobre la participación en ese cuadro. Y ahí estar seleccionando los verbatim. Organizar los datos según los criterios es importante y determinar los criterios de organización es otro elemento muy importante que es posterior. Ahí a ver si pasamos al ejemplo a esto. Bueno, miren, acá tenemos, me parecía interesante, no sé qué te parece, Alexis, como muy contundente esta síntesis de recolección y análisis de datos desde el enfoque cualitativo que encontré, porque este enfoque cualitativo busca obtener datos que se convierten en información importante. Las principales herramientas ya las estuvimos trabajando un poco, ¿no? Bueno, son las entrevistas en profundidad o entrevistas participantes, entrevistas simples, pero también las biografías de vida, las historias de vida, que son unas técnicas muy interesantes que se están llevando adelante. El tema de las biografías es un tema en lo cualitativo que en los últimos años que se ha puesto muy en boga, no es para una tesina, pero digamos, son elementos interesantes. Bueno, los documentos, los registros, son también importantes para tener los registros que vamos tomando del campo. Diferentes trabajos grupales, como los grupos focales y los grupos de discusión, son también elementos importantes. Las entrevistas, como ya lo dije, la observación, que hay diferentes observaciones, ¿no? La observación participante y la observación simple. Y las anotaciones o bitácoras del trabajo de campo son sustanciales, ya los dije, como para tener en cuenta, digamos, esto viene también mucho, digamos, del trabajo etnográfico, que también es otro elemento que en los enfoques cualitativos en los últimos años han tomado mucha relevancia y ya no es solamente que se trabaja en el campo antropológico, sino también en diferentes campos de las ciencias sociales, pero bueno, nada. Y el análisis de datos, ¿no? Que es otro importante paso que tenemos. Se inicia con la estructuración de los datos a través de lo que decíamos, la organización y transcripción del material, y requiere un proceso de análisis de documento importante. Las principales técnicas de análisis, ¿no? Son las técnicas que se llaman de categorización y técnicas de análisis de contenido como elemento. ¿Y cuáles son los principales criterios de validez? Bueno, los principales criterios de validez, uno son las dependencias, ¿qué quiere decir? Es cuánto o qué relación hay de la coherencia que tiene la investigación con los datos que obtuvimos. La credibilidad, cuánta credibilidad tiene eso que trabajamos para el campo, digamos, de la ciencia y el aporte que hace la ciencia, ¿no? La transferencia se trabaja mucho a partir de esta transferencia de conocimiento, cuánto transfiero yo de lo que produje en mi investigación con las personas que estuvieron, ¿no? Eso también tiene en cuenta la confirmación, cuánto confirma mis hipótesis o no, ¿no? El trabajo que hicimos. Y después también hay todos programas que no es para ustedes, que son programas que nos ayudan al análisis de datos y a sistematizar los datos, que son programas de computación, como la Clastis, no sé si alguna vez lo escucharon. Bueno, y hay diferentes programas que nos ayudan a sistematizar la dimensión cualitativa. Bueno, ahí está como síntesis, me pareció interesante esto. Y pasamos al ejemplo, porque nos queda un poco tiempo y queremos ya trabajar en los ejemplos, ¿no? Bueno, por ejemplo, acá ya les traje un ejemplo para pensar cómo categorizamos, ¿no? Cómo construimos categorías. Por ejemplo, nuestro tema de trabajo es la evaluación de los aprendizajes. Evaluar los aprendizajes
en una escuela, los aprendizajes. Entonces ese es el tema. El problema, ¿cuál es el problema? Los procesos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes realizados por los docentes no dan cuenta cabalmente de los procesos cognitivos y metacognitivos que ellos vivencian en el desarrollo del aula. Ese es como un problema, ¿no? El problema de que los aprendizajes no se sabe cabalmente los procesos cognitivos. La pregunta, ¿cuáles son las concepciones? Acá trabajan con concepciones. Podríamos preguntarnos cuáles son las representaciones sociales que nosotras sugerimos, no sé, Alexis, pero creo que sí, que siempre sugerimos, bueno, es un poco más fácil en este momento ustedes trabajar, si quieren trabajar, representaciones sociales, hay más materiales, está mejor, digamos, sistematizado y demás, representación. También puede ser cuáles son las prácticas de evaluación, pero bueno, acá se seleccionó cuáles son las concepciones de evaluación educacional que subyacen en las prácticas de los docentes al momento de validar los aprendizajes de los estudiantes. Esa es una pregunta de investigación. Madre, sí. Los objetivos que nos proponemos, el objetivo general es develar las concepciones de evaluación y educación que orientan la praxis docente. Y los objetivos específicos son caracterizar la idea de evaluación que orienta el quehacer docente, y tenemos un segundo objetivo específico que es analizar el rol otorgado a la evaluación por los docentes en el contexto del proceso formal de aprendizaje-enseñanza. Ahí vamos a ver que se desprenden dos categorías, que es el concepto de evaluación, cuál es el concepto de evaluación, y el rol de la evaluación en el segundo objetivo. Y si ustedes ven que hay subcategorías, que son como un conjunto de la categoría, que son, por ejemplo, para el primer objetivo, las concepciones teóricas y las implicancias prácticas, ¿no? Y para el segundo objetivo, el rol en el sistema escolar y el rol en las aulas de la evaluación, de cómo se da la evaluación, ¿no? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Más o menos, es un tema, sí. Parece que sí, me parece que sí. Después depende, obviamente la categorización también siempre depende de qué objeto vamos construyendo y qué problema de investigación planteamos. Capaz las categorías no necesariamente son siempre excluyentes entre sí, sino que son relacionales. En general para nosotras son relacionales, ¿no? Muchas veces. Sí. Y bueno, lo ideal, no sé, vos qué pensás a partir de esto, Ro, es ir buscando qué recortes empíricos pueden adecuarse o no a cada categoría, a cada subcategoría, qué observables hay en cada recorte, cada concepción, y luego articular, ¿no?, la teoría con esa empiria. Así es. Estas categorías nos van a servir después para poder recortar los relatos que obtuvimos en las entrevistas. Sí. ¿Hasta acá hay consultas? No. Igual esto es para el segundo momento, no se angustien todavía, vayan por lo primero, que es el proyecto de investigación que lleva su tiempo. Es también un proceso, nada, hay que acompañar solo. Bueno, ¿estamos para ejercitación? ¿Estamos para un poquito de práctica? Sí. A ver si... Bueno, a ver, un segundito que dejo de compartir acá. Esto obviamente lo mandamos todo, ¿no? Denme un minutito, por favor. ¿Todo bien? Bueno, y el trabajo de campo es lo más lindo. No sé, por lo menos es lo bueno, qué sé yo. Así que, nada.
depende también, depende, ¿no? Lo que uno investigue. Hay situaciones más duras, pero bueno, nada. Mientras puedo hacer una consulta, sé que, digamos, en este ámbito, esto, ¿no? Lo más recomendable siempre es el trabajo de campo y demás, pero si se quiere investigar como algo que esto tal vez no es tan accesible, acceder a entrevistas, observaciones, se puede, digamos, como resolver desde más revisión bibliográfica, o sea, sería como más todo fuentes secundarias, eh, se puede, digamos, hacer la tesis ahí, tal vez no es lo más o interesante, digo, pero es una opción, estaría correcto. Sí, pero ojo que no es nada fácil tampoco. Requiere un No, montón de horas de lectura, requiere un montón de estudio y quemar la cabeza un poquito también. Porque no es solo un repaso monográfico, sino que hay que sentarse y empezar a sistematizar textos varios, ¿no? sí, además, digamos, es válido, es válido. Lo que nosotros no lo hacemos en general, no lo proponemos en nuestra materia, ¿no? Por los lineamientos de nuestra materia. Aunque recuerdo un trabajo muy interesante que lo acompañó Marena Lenta, que fue todo un trabajo de, no sé si te acordás, uno de los pocos que me parece que se trabajó desde esa perspectiva en la cátedra, que lo trabajó una estesista sobre el análisis crítico del debate por el derecho al aborto en el Congreso de la Nación, tomando los discursos antiderecho. Sí, Sabrina, sí, estaba genial. Es excelente el trabajo, pero trabajó, digamos, puntualmente sobre eso, sobre un tema que era también, ¿no? Cuando pensamos en la importancia del contexto, el segundo punto, o el tercero, bueno, era un tema en ese momento sumamente importante, y es con lo que dice Alexis, es mucho más trabajo, ¿no? Y para nosotros es importante el vínculo también humano, ¿no? Y el aporte que, no quiere decir, esto fue un aporte muy interesante, este análisis crítico, pero bueno, nada. Bueno, les introduzco. Esto que ven a continuación es un recorte de una entrevista que hice. Estuve unos meses en Medellín, Colombia, este año, trabajando con temas, con organizaciones que se abocan a la protección de derechos de la infancia. Y particularmente esta es una organización de educación popular que trabaja con temas de trabajo infantil, ¿sí? Acá van a ver un recorte de una entrevista, está bastante cruda, pero recortada, ¿no? Y acá unos objetivos propuestos, más o menos, que se pueden después reconstruir sobre qué se puede analizar a partir de este recorte. La idea es que lo leamos y que le metamos mano entre todos. Ahí les di acceso para entrar. Si quieren, leemos un poquito y después pasamos a ver qué le podemos hacer. ¿Vale? Cualquier cosa me paran y lo revisamos. Pero en principio, un objetivo general propuesto es explorar dispositivos alternativos de participación ciudadana e inclusión psicosocial de niñeces y adolescencias trabajadoras de Latinoamérica. Esto lo incluyo porque también trabajé con una compañera que fue a México a trabajar temas similares y también tenemos temas acá en Argentina, así que triangulamos un poquito ahí entre varios países. Pero bueno, este se centra en Medellín, Colombia. Como objetivos específicos, identificar las construcciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores que se realizan desde la institución. O sea, qué idea, cómo se construye a un sujeto de intervención de esta institución. Y luego reconocer el vínculo entre la participación, o sea, cómo participan, cómo se expresan activamente chicos y chicas trabajadores, y la exigibilidad de derechos de niñas, niñas y adolescentes trabajadores. ¿Sí? Entonces paso así muy breve, muy por encima la entrevista. La idea es que vayamos viendo, pensemos acá primero, construcciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Voy a subrayar. ¿Sí? ¿Qué construcción se hace de manera imaginaria, ¿no? No es que se construya materialmente, o un poco sí, pero qué construcción discursiva se hace desde esta perspectiva.
y el vínculo entre la participación y la exigibilidad de derechos. ¿Sí? Por supuesto es un poco amplio vamos a poner un poco amplio, ¿no? Es un recorte nada más de la entrevista que se puede después ampliar con un montón de otras cosas. Bueno, dice la directora acá del lugar. Reconociendo el ámbito mundial hay distintas líneas, hablando del trabajo infantil, ¿no? Está la línea oficialista de la Organización Internacional de Trabajo, que habla desde nuestra perspectiva crítica de una muy mala categoría, que es la de peores formas del trabajo infantil. Habla de erradicación de las peores formas. En esa categoría se camuflan delitos, ¿cierto? Entonces, no se abordan como delitos de la sociedad adulta, sino que como problemas de los niños. Como niños y niñas vinculados al conflicto armado, la explotación sexual, la esclavitud, trabajos mineros o con químicos. Lo llaman las peores formas. Hay otra tendencia que se ubica y es la proteccionista del trabajo infantil. Es una línea muy latinoamericana y es reconocer que la erradicación del trabajo infantil es inviable en países latinoamericanos y en África y Asia. Entonces se sostiene que lo que hay que cuidar son las condiciones en las que las que trabajan chicos y chicas. Nosotras, como corporación, nos ubicamos en una línea de desestimulación del trabajo infantil, ni proteccionistas ni abolicionistas. No es por estar en mitad ni por ser medias tintas, sino porque así ha sido nuestra construcción. En ese ámbito de la desestimulación, hemos identificado que la escuela es muy poco integradora de los niños y las niñas, quienes trabajan, ¿no? O por lo menos quienes acuden a instituciones. No quiero usar la categoría de tradicional, porque no todo lo tradicional nos sirve, ¿cierto? Pero digamos, la escuela hegemónica, la escuela oficialista, es una escuela que no asume a los niños y a las niñas. Entonces, es un factor que hay que incentivar. Por eso tenemos colegios para niños y niñas que están en situaciones de calle, en el ámbito del trabajo, migrantes, con riesgos de explotaciones, de conflicto armado, de violencias armadas. En ciudades tan militaristas como Medellín, resulta visto como un motivo de alegría que un niño esté vendiendo confites en la calle antes que esté armado. Es una paradoja, ¿cierto? Entonces, en esa línea de la desestimulación es nuestra actividad social, política y educativa con los niños y las niñas. Desde la corporación tratamos de incidir en eso, en lo micro, en lo meso y en lo macro. En lo macro mediante investigaciones, generando pensamiento crítico, reflexivo con relación al trabajo infantil. En lo meso, en la ciudad, territorio donde trabajamos, que acá no está lo que hacen estrictamente. En la ciudad hicimos mucho trabajo para que hubiera un cambio en la perspectiva de atención a la problemática, que pasáramos de atender a prevenir. Y en lo micro con todas las propuestas educativas con los niños y las niñas. Están hablando de una institución que es de educación popular para chicos y chicas trabajadoras o que están en situación de calle. Los niños y las niñas aquí en la institución están conviviendo a través de la participación directa y democrática. En principio con un sistema de delegados donde cada grupo tiene un representante niño y una representante niña. Ellos actúan como referentes de cada grupo y pueden organizar las votaciones o mover las voces de los demás. Hace unos años ya que implementamos la equidad de género. Y luego venía participación directa, en la que en cada salón los niños deciden qué contenidos se ven, cuáles son las normas de convivencia en el grupo, etc. Claro que allí tenemos el conflicto de que como institución educativa debemos cumplir con programas estipulados y para mantener el financiamiento de cada niño o niña siempre pasan supervisores a ver cómo se llevan los procesos. Allí tenemos que decidir en qué estamos dispuestos como institución a acatar lo que se nos pide y qué estrategias podemos llevar a cabo para flexibilizar lo que nos supervisa. En fin, hay un montón de información, por más que sea un recorte, ¿sí? Van a ver que hay información quizás que excede a los objetivos propuestos, pero la idea es que si se animan, marquemos qué frases nos pueden servir para identificar estos objetivos y cómo lo podemos conceptualizar de alguna manera o qué relaciones podemos hacer entre estos recortes y las teorías. ¿Se animan? Si fue abrumante, vamos sacando información también, ¿eh? No sé, animémonos a meter mano. Así que les escuchamos. No recuerdo cuáles eran los objetivos. Eso, vamos de nuevo. Vieron que hay que repasar siempre los objetivos porque se nos pierden de vista. Identificar, bueno, en general, explorar dispositivos alternativos, ¿sí? Alternativos porque es de educación popular en este caso, de participación ciudadana e inclusión psicosocial de niñeces y adolescencias trabajadoras de Latinoamérica. Y
en específico, identificar construcciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores que se realiza desde la institución. O sea, cuáles son los niños que consideran ellos como trabajadores y cuáles no. Luego, reconocer el vínculo entre la participación, es decir, cómo los chicos y chicas pueden participar democráticamente y en relación a la exigibilidad de derechos. ¿Sí? Por ejemplo, cómo... Me parece que el primero, en la parte que habla de justamente que hay diferentes tipos de escuelas, según lo último que no me acuerdo ahora. Va, Em, Como que no era la escuela como tradicional, una cosa así. Ujú. Bien. A ver. La escuela tradicional es muy poco integradora de niños y niñas. Eso. Bien. Lo voy a marcar en amarillo porque se corresponde al primer objetivo, ¿sí? Como marcado hace un ratito. ¿Qué más? Al principio, fíjense lo que hablaba. Cómo se diferencian desde una perspectiva que no consideran como niños y niñas trabajadores. Claro, cuando mencionaba todas las peores formas, digamos, de trabajo infantil, eh, esto, ¿no? De, bueno, explotación sexual, esclavitud, trabajos mineros o con químicos, o en conflicto armado, y por lo que entendí, más particularmente en Medellín, esto, ¿no? Que esto está más abajo, creo, esto, que tal vez es mejor visto que un niño esté vendiendo algo en la calle que a que esté participando, digo, no sé de qué forma, pero en esto, en lo de los conflictos armados. Bueno, ahí está estableciendo, ¿no? Lo que es competencia de alguna manera de su institución, de lo que excede quizás a una cuestión más delictiva, más compleja, más eh, que no es trabajo, ¿no? Está definiendo de alguna manera que ir a la guerra no es trabajo, que la explotación sexual no es trabajo infantil, ¿sí? La esclavitud no es Mm. trabajo infantil, ¿sí? Ahí está estableciendo esa primera categoría, ¿sí? Entonces, ¿quiénes sí? Fíjate por ahí, a ver, eh, como decías abajo, eh, fíjense por acá. Tenemos colegios para niños, niñas que están en situación de calle, en el trabajo, en el ámbito del trabajo, migrantes con riesgos de explotación. No, acá esto lo vamos a recortar porque dijimos que no. De alguna manera. Y fíjate que a veces hay contradicciones incluso entre lo que plantea una persona y entre lo que podemos llegar a analizar, ¿sí? Por más que pueda ofrecer un espacio a esta escuela para chicos vinculados al conflicto armado, a la violencia, no considera eso como un trabajo. Entonces se me escapa un poquito de ese objetivo. Eh, bueno, esto también, vendiendo confites en la calle. Entonces, chicos y chicas, bueno, ahí lo marcaron, chicos y chicas que plantean ese tipo de actividades, ¿no? De alguna manera se construye un niño, niña, adolescente trabajador que está vinculado a cuestiones más domésticas, a cuestiones más eh, de trabajo, a lo que se le suele llamar estrategias de supervivencia, ¿sí? Y después, más refiriéndose al segundo objetivo específico, eh, bueno, esta manera que tienen de organizarse, de que eligen un delegado niño y otra niña, que pueden, digamos, como hacer escuchar sus voces, que eligen los, no sé si los programas, pero digo, que eligen los ciertos contenidos a trabajar. eh, que bueno, esto, ¿no? Que mencionaba como institución, tienen que cumplir ciertas cosas, pero como que hay bastante participación, o parecería eso, que se da bastante lugar a que los niños, digamos, gestionen esas cosas, se les da ese lugar. Sí. Disculpen A la hacer... participación, ¿no? Que era uno de los ejes importantes, ¿no? Sí. A la construcción de normas de convivencia del grupo, digamos, ahí aparece uno de las niñas desde la perspectiva participativa.
Eh, entonces, si quieren, organizamos esto en un cuadrito, en un esquema posible, como habíamos pensado ahí, qué categorías armar. Voy a insertar una tablita por acá. Vamos a armar por acá. Primero para la primera. Trabajadora. Trabajadora. Pensemos, a ver. Instituciones. ¿Cómo? Instituciones, ¿no? Ujú. Sí, Se habla de institución escuela, pienso, no sé. sí. Instituciones ahí que albergan o no albergan a determinadas chicos y chicas. Entonces, bueno, como habíamos comentado, podemos copiar estas consideraciones que fuimos haciendo. A ver, por ejemplo, bueno, podemos copiar todo enterito, ¿no? Y después ir resumiendo si quieren. Eh, bueno, esto es, entraría acá, ¿no? En lo que es, no es la niñez trabajadora para ellos y ellas. Claro. ¿Sí? En cambio, ahí va, podemos plantear que construyen una niñez trabajadora asociada a estas cuestiones, a estas problemáticas. En instituciones podemos ubicar la escuela, en mi familia, ¿no? Podemos pensar desde el otro lado que está la cuestión. La OIT también, ¿no? Menciona la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? ¿Sí? También, bueno, habla de movimientos latinoamericanos, de NATS. Sí, son, bueno, importante. Para el caso son los movimientos de chicos y chicas desde esta otra perspectiva que plantea más proteccionista. Y también, bueno, lo que es, son las guerrillas armadas, ¿no? Siempre el Estado también, ¿no? De alguna manera. Y ahí tenemos de alguna manera esquematizado cuál es la información relevante que podemos incorporar también de otros lados, ¿no? Pero más o menos en eso nos vamos a basar para explicarle a la persona que va a leer qué es lo que analizamos nosotros. ¿Sí? Mm. Y acá lo podemos resumir también, ¿no? De alguna manera. ¿Qué es la construcción de la niñez trabajadora? Situaciones de vulnerabilidad más urbanas para ellos, ¿no? Más cuestiones de pobreza, de estrategia de supervivencia, ¿no? Situaciones de vulnerabilidad. Esto, bueno, depende de cómo lo conceptualicemos antes, también en el marco teórico va a depender cómo lo nombremos ahora, ¿no? Pero podemos nombrarlos como situaciones de vulnerabilidad asociadas a la violencia sistemática. Sistemática. Como por ejemplo, guerrillas, narcotráfico, trato, etc. ¿Sí? Bueno, las instituciones serían ahí las mismas. Bueno, y a partir de esto podemos armar párrafos explicando, articulando estas cuestiones más verbales con lo que vamos conceptualizando a partir de leer e interpretar eh, las menciones que va haciendo esta persona, que pueden ser muchas entrevistas también, ¿eh? Esta es una sola y es un recorte chiquito porque estamos acá en un espacio acotado. Pero pueden ser muchas entrevistas que van construyendo de alguna manera un discurso en particular. ¿Sí? Ujú. Bueno, y con el otro, como iban diciendo ustedes, ¿qué es lo que planteaban en principio? ¿Sí? Hay un sistema de delegados, decían ustedes. ¿Alguna otra idea? Vuelvo a lo que estábamos estudiando antes, ¿sí? Vuelvo al objetivo, por las dudas. ¿Qué vínculo hay entre la participación y la exigibilidad de derechos? ¿Sí? Puede ser votaciones, que habla algo de eso. Sí, genial. La idea de género dicen ahí, ok.
Fíjense que están armando unas cuestiones más, las prácticas más observables son estas que estamos poniendo, ¿no? Cómo se distribuyen más en lo cotidiano. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la idea implícita detrás de eso? En relación a por qué se plantea esta concepción de que pueden votar, pueden participar. ¿Qué idea de educación subyace ahí? Es como una contraposición a la escuela hegemónica. Sí. Vamos a decirle educación popular. La escuela que de alguna manera atiende a las problemáticas o a las condiciones sobre las que se desarrollan las vidas cotidianas de chicos y chicas que tienen situaciones bastante concretas, bastante particulares en sus condiciones de vida. Entonces, ¿de qué manera entienden que esta educación popular puede llevar a cambiar o a transformar su realidad en cuanto a sus derechos vulnerados? ¿Cómo, perdón? ¿De qué manera creen que, acá estábamos hablando de participación, ¿no? Ujú. ¿De qué manera creen esta institución, de manera implícita, de qué forma plantea que, que este tipo de educación de alguna manera va a modificar la forma de vida, las cuestiones más, las condiciones, las vulneraciones de derechos que viven día a día estos chicos y chicas? Yo entiendo que, digamos, a través de albergar, digamos, estas subjetividades de niñeces trabajadoras y esto, digamos, que están trabajando en la participación como más activa eh, y que entiendo que fomentan, ¿no? Hablaba algo así como de participación democrática y, bueno, obviamente está Construcción ciudadana, ¿no? Como pensar en exigibilidad de derechos tal también. cual, eso, sí. El texto este que trabaja Graciela, que lo vemos en preventiva, de la importancia de las ciudadanías activas para propiciar procesos de exigibilidad, de transformación subjetiva, individual, pero también colectiva, ¿no? Bueno, y de Ahí alguna... Sí, dale. no, lo colectivo, la organizacional, la dimensión organizacional propia de los pibes también como importante, ¿no? En esto de la participación colectiva. Podríamos pensar que de alguna manera ellos consideran que participando activamente y teniendo en cuenta sus particularidades y necesidades, se puede ejercer derecho a la educación. Estoy tirando por tirar eso, ustedes también, ¿no? Obviamente pueden construirlo. El derecho a educación desde instituciones alternativas a la educación formal. ¿Parece más o menos? Ujú. Algo así. Esa sería la lógica que plantean implícitamente. Quizás en alguna frase se pueden ya. Y en este caso, el proyecto de vida, ¿no? Sí. Un proyecto, digamos, de vida, incluémoslo en Colombia, ¿no? Bueno, acá también tenemos situaciones muy complejas, pero, digamos, también pensando el contexto, ¿no? Del trabajo, la dimensión, digamos, del proyecto de vida es importante para los adolescentes, ¿no? Después del conflicto armado que existe y la situación compleja que, bueno, que tuvo la suerte Alexis de poder tener esa pasantía, gracias a ser becario, digamos, todas las cuestiones complejas y de precarización que estamos transitando, los becarios especialmente, ¿no? Que todavía no están ahí pensando si la renuevan o no. Me fui de tema, pero tiene que ver también con esta situación. Pero bueno, frente a esa precarización, la posibilidad, digamos, que también te permite la beca de conocer otros equipos de investigación, por eso insistimos que se animen a integrarse en los equipos de investigación y demás. Como también una parte de la transferencia de conocimiento de la Universidad de Buenos Aires con la Universidad Pública de Colombia. Eso, ¿no? Tiene esto que no tiene que ver, pero me pareció interesante decir
que además, bueno, nada, que siempre son experiencias de mucha riqueza, esto de los viajes. Mezclar las investigaciones con posibilidad de viajes siempre nos ayuda. Así que, sí, existe, seguramente, ojalá que encontremos un momento para compartir tu experiencia con todos en algún momento, incluso con diálogo con los equipos de allá. No sé, tenemos que organizar algo, Alexis. Sí, hay que organizar alguna actividad conjunta y mover ahí internacionalmente. Está bueno, genial. Bueno, ahí estamos ya casi media son, pero bueno, no sé, nos quedó ahí. Pero bueno, más o menos fueron siguiendo, estuvieron más o menos de acuerdo, o lo podrían haber planteado de otra forma siempre, ¿no? Pero Sí, yo tengo una duda, porque a mí en el primer cuadrito me quedó como más clara la sistematización, pero en este que hicimos, como que no terminé de entender la manera en la que lo sistematizamos, como las categorías. ¿No? bueno, fíjate que es otro objeto de Sí, es otro, sí. ¿sí? Estas son construcciones bien categóricas. En cambio, son vínculos, ¿sí? Lo pensé ahí como un vínculo, como una lógica. ¿Qué lógica se le aplica a esta cuestión de llevar a cabo una forma de participación hasta ejercer de alguna manera o exigir derechos particulares? Sí, Okay. totalmente. La primera son categorías diferenciadas entre sí, o Y lo acá que... es la lógica, lo que lleva a... o sea, como que una cosa va llevando a la otra, digamos. Ujú, sí. Ok. Después ahí vos que vas a plantear discursos, ahí esa lógica la podés plantear de esa manera. Ok. Analías, tesis también. Bueno, Bueno, ahí, no sé. además ahí parece plantear algunas dudas, comentarios, ¿sí? A mí me pasa que Benzi me fue bastante claro, pero digo, con su guía. Siento que si yo me paro me va a costar, pero bueno, no, está re bueno, digo, tomar eso de modelo, entender por dónde hay que ir. Digo, me ayuda bastante, porque a mí me pasa un poco esto que es como, bueno, un montón de información y no sabes por dónde, para dónde. Las 7 preguntas. Lo primero son las 7 preguntas. Sí, fíjense que ahí descartamos bastante información, porque eran temas que llegamos a tocar y está bien, porque la gente que entrevistamos, bueno, produce un montón de palabras y significados que no llegamos a abordar en una investigación. Por eso, como dice Ro, plantearse desde el inicio qué es lo que vamos a abordar y qué vamos a buscar cada uno. Y después cuando lo tienes claro, no olvidarte de tus objetivos, sobre todo en una tesis, insisto, en una tesina. En otros después vos podés repensar el objetivo, ¿no? Pero bueno, en el caso de ustedes, para hacer, digamos, nada, serios en lo que hacen, obtener el título, que es importante, y sentirse tranquilos también. Bueno, ahí en la cátedra, por suerte, tenemos varias personas que pueden acompañar. Bueno, también es un trabajo ad honorem, digamos, también vamos a volver con la precarización y las condiciones de laburo, nada, decirles eso también, ¿no? Pero bueno, nada. Pero lo hacemos con amor igual. ¿Eh? Lo hacemos con amor igual. Sí. Bueno, no sé Pero si... la paridad de género, no sé, la paridad, en el análisis, ¿no? Preguntaban y ahí lo pusimos, sí. Yo de tarde, leí la corrección, disculpen. Bueno, ahí seguimos, no sé qué quieren contarnos, decirnos, sugerirnos. No, yo simplemente, disculpe, pongo la cámara, soy Macarena. No, simplemente volverles a agradecer por el espacio, el tiempo. em, Nada, sabemos que es un laburo ad honorem y, y con amor, así que siempre se agradece. Y nada, los que cursamos la materia o la práctica de ANI y demás, sabemos que hay compromiso de su parte, así que, y que también nos lo transmiten y hacen que uno como que se contagie, por decirlo de alguna manera, positivamente, ¿no? Eso.
qué sé yo, en lo personal como que me respira y demás. Tema tesis estoy ahí media trabada, pero bueno, también eh, como que tomar a los tutores como guía, independientemente de qué materia, o sea, creo que es importante porque bueno, justamente ellos nos van como orientando, ¿no? Y nada, decirles a todos lo mejor, es una etapa media, bueno, lo personal media así como complicada, pero bueno, nadie se murió por hacer una tesis, pero bueno, cada uno va haciendo su proceso. Así que creo que es clave, bueno, no sentirse como solo o esas cosas. Así que generar estos espacios creo que están buenos en ese sentido, además de lo académico. Así que nada, eh, eso, gracias y suerte. Suerte, y quizás puedes hacer más de una tesis. No te vas a morir, tenés la posibilidad de hacer más de una. Mira, tenés maestría, doctorado. Y bueno, 3 puedes hacer mínimo, mira. Sí, me sumo ahí a los agradecimientos y lo que decía la compañera, porque sí, al principio me pasaba que sentía que eso, como que estaba muy sola y este espacio está buenísimo porque además de ordenarnos, ¿no? Y darnos ahí una información, un camino, está bueno no sentirse sola en todo este proceso. Sí, yo también creo que el tema de la soledad es un tema, porque entre la pandemia, que cursamos toda la última parte virtual, que como que nos faltó eso de estar en el aula y todo, y quizás compartir ideas, debatir, como llegamos a la tesis ahí solo, todo lo que la última parte fue solos y demás, y es como que está bueno la compañía, más allá de que también está bueno, o sea, saber cómo lo tenemos que hacer, tener una guía, una estructura, digo, como ver que hay otros que están en la misma, porque si no yo, por ejemplo, me pasaba que me sentía como re impotente sentada frente a la compu y no me caía una idea, no me podía escribir ni una palabra, entonces está bueno saber que quizás es un proceso y en un momento cae la ficha y bueno, hay que arrancar. Yo por lo menos ya empecé a escribir algo y ahora estoy un poco más optimista. Sí, siempre apostamos a la colectividad desde acá, así que también eso, acompáñense entre ustedes también, aunque sean conocidos o no, está bueno ahí saber que no están solos. No, está bueno esto, que lo que dicen me parece de lo colectivo y que sea una instancia que ustedes mismos se puedan seguir encontrando, no sé, eso también me parece copado, así que también es una invitación a eso, es una invitación que repensemos nuestros planes de estudio, no quiero, pero que repensemos esto, digamos, los desafíos que se nos presentan frente a la investigación y las pocas herramientas que tenemos, ¿no? Nada, pero bueno, nada, no sé. Decirles que quizás hacemos algo ahí, algún encuentrito con Paula Tortosa, estamos charlando, de hacer sobre investigaciones y género, así que epistemología feminista. Así que quienes estén interesados, estén ahí pendientes que quizás alguito sale. Más, Alexis nos va a ayudar también un poquito, Sí, que es un capo con las redes. obvio. Y después tenemos que tener uno, decirle que el intercambio de la experiencia, tenemos que organizar, Alexis, de lo de Colombia, que también es una Sí, pendiente. totalmente. Para los que les interesa el campo de las niñeces, está bueno. Bueno, un montón de gracias a ustedes, un montón de gracias por bancarla, son bastante 3 encuentros, así que un montón de gracias por estar ahí, por participar. No sé, re quedamos en contacto. Estamos en contacto y recomiendan la cátedra, que también es una condición necesaria para que sigamos compartiendo estos espacios. Y por favor, nada, eso. Nos estamos comunicando, viendo. Ojalá que en algún momento nos encontremos presencial también, pero bueno, nada. Sí, está bueno si van desarrollando las tesis de ustedes, que vayan mandando entre ustedes y a Sí. nosotros también para ver de qué se trata. Porque, Y, sí. Ay, perdón, pero me acordé una cosa que es una instancia para vernos presencial. 2 cosas.
dos chivos voy a pasar, no sé si son yo. Una es que presten atención al Congreso de Investigación de la Facultad que se hace en noviembre. Ahí nosotras y nosotres, desde el equipo, presentamos varios trabajos y también talleres. Así que tenganlo en cuenta que es una instancia para conocernos más, para conocer otros compañeros que no estuvieron en este curso, para conocer otras investigaciones que se hacen en psicología, y como es internacional, seguro que van a venir muchos latinoamericanos, sobre todo de Uruguay y de Brasil, porque les conviene, ¿no? Pero bueno, también es una instancia para ver, además de hacer el recorrido quien quiera por las memorias de las jornadas anteriores, que ayuda también a revisar las investigaciones, eso está bueno ir a una. Y si tienen algún trabajo, bueno, no, ya estamos. Ya ahora no se puede, pues ya se había mencionado, pero es una instancia que para el año que viene pueden presentar trabajos. Eso por otro lado, en octubre vamos a estar presentando el libro, último libro de pandemia. Ay, nunca sé los nombres. Ahí podemos pasarle, bueno, en Teseo ahí tenemos varios trabajos nuestros del equipo que se pueden bajar gratuitamente. El último sobre salud, pandemia, ¿no, Alexis? Pero bueno, sí, salud, Sí. pandemia. Sí, es sobre pandemia, nuestras investigaciones sobre pandemia, que es un trabajo que coordinaron, que participamos todos, pero lo coordinó Malena Lenta, Marcela Botinelli y Graciela Saldúa, y vamos a hacer un encuentro virtual en octubre, quedó para mediados de octubre, así que después lo pasamos por internet, pero las invitamos a que nos acompañen. Y el año que viene tendremos una jornada, si todo sale bien, Sí. de psicología preventiva en la facu. Todo un día de Copado. preventivo. Bueno, y Ah. Roxana también sacó un libro, me parece, Sí, si mal no sí. recuerdo. Yo Lo pasamos también. de chivo. Sí, yo también, y también se baja gratuitamente. Es una tesis de posgrado, de doctorado, pero bueno, nada. En algún momento lo presentamos también virtualmente. Genial, está para descargar. Sí, está para descargar gratuitamente. Bueno, lo último, cuando se vayan recibiendo, vayan contando y manden sus trabajos para que se puedan leer en comunidad también. Otra cosa que es importante, eso, ahí ya no nos cortamos más y yo me pongo a hablar mucho, pero que puedan revisar en lo que está subido de tesis en la página de la facultad. Eso también les ayuda un montón por áreas, ¿no?, de trabajo. Eso les ayuda y son referencias de otras tesis ya que terminaron los compañeros. Bueno, nos vemos próximamente. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, que anden bien. Chao. Chao.